Bueno, seguimos en esta tercera charla sobre la misericordia divina y yo ya les dije las fuentes en las cuales me baso y que son el Evangelio según San Lucas, que es llamado el Evangelio de la Misericordia. La segunda fuente es una carta encíclica de San Juan Pablo II, Dios rico en misericordia. Y la tercera fuente es el diario de Santa Faustina Kowalska. Esas son mis tres fuentes, ¿no? Como hace muchos años que doy estas charlas o esta meditación, las armé así y así ando bien. Ahora está enriquecida por el pontificado del Papa Francisco, que para mí nos dejó un mensaje de misericordia divina, sin dudas. Voy a empezar por la primera fuente que les digo, que es el Evangelio según San Lucas, y justamente lo que voy a leer está en el capítulo 15, que es propiamente tres parábolas de la misericordia. El otro día, en la charla pasada, leí la del hijo pródigo, que es la más conocida. Hoy voy a leer la de la oveja perdida, capítulo 15, y capítulo 15 también, la moneda perdida. La oveja perdida y hallada, la moneda perdida y hallada. ¿eh? Lo, el mensaje siempre es el encuentro, ¿no? Y es justamente el encuentro con la misericordia de Dios, ¿no? Lo que nos transmiten estas parábolas. Entonces, escuchemos al Evangelio según San Lucas. Todos, publicanos y pecadores, se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos, pues, con los maestros de la ley, murmuraban y criticaban. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Si uno de ustedes pierde una oveja de las 100 que tiene, ¿no deja las otras 99 en el campo para ir en busca de la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, muy feliz la pone sobre los hombros y al llegar a su casa reúne amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido. Yo les declaro que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Cuando una mujer pierde una moneda de las 10 que tiene, no enciende una luz, no barre la casa y la busca cuidadosamente hasta hallarla, y apenas la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, porque hallé la moneda que se me había perdido. Les declaro que de la misma manera hay gozo entre los ángeles de Dios por un solo pecador que cambie su corazón y su vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, estas son las parábolas de encuentro, ¿no? Se encontró la oveja perdida, se encontró la moneda perdida, y así nos encuentra Dios a nosotros en su gran misericordia. Nada que temer porque estamos en sus brazos y somos hallados por Él, somos encontrados por Él, porque Él nos busca a nosotros. Así que son invitaciones a la confianza infinita en la misericordia de Dios. Este es el Evangelio según San Lucas. Paso a la segunda fuente, que es la carta de San Juan Pablo II, Dios rico en misericordia. Y bueno,
vamos por la parte quinta, ¿no? Porque la vez pasada hemos visto en el Antiguo Testamento palabras eh, que hablaban sobre la misericordia. Me acuerdo Geset, que era la fidelidad de Dios, Rahamim, las entrañas misericordiosas de Dios. Eso en el Antiguo Testamento. Y luego vimos como en el Nuevo Testamento esas mismas palabras, ese mismo mensaje se hacía de una manera mucho más nítida, sencilla y más profunda en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Narrada por Jesús. Entonces Cristo nos revela en su plenitud lo más profundo de Dios, que es la misericordia. Y ahora seguimos entonces con esta carta, después de esa reflexión que hace el Papa Juan Pablo II, seguimos con la parte quinta, que es el misterio pascual, o sea, muerte y resurrección de Jesús, el centro, ¿no?, de la salvación, el centro de la salvación. Pascual, o sea, paso de la muerte a la vida. El misterio pascual, misericordia revelada en la cruz y en la resurrección. La encíclica Redemptoris Hominis nos manifiesta la dimensión humana de la revelación y de la salvación obrada por el misterio pascual. Ahora, en esta presente encíclica, se quiere manifestar la manifestación divina. Cristo, a lo largo de toda su pasión, parece merecer la más grande misericordia de parte de los hombres, y no la recibe. La justicia divina revelada en la cruz de Cristo es a medida de Dios, porque nace del amor y se completa en el amor, generando frutos de salvación. Jesús nos justifica, paga nuestras deudas en la cruz. Y esa justicia divina está enraizada en el amor. Nace del amor de Dios y se completa con el amor de Dios. Y así somos salvados. El misterio pascual, o sea, la muerte y la resurrección de Jesús, el misterio pascual es el culmen de esta revelación de la misericordia. Es el culmen de esta revelación y es actuación de esta misericordia. Es el corazón, ¿no?, de cuando recibimos la misericordia, cuando Cristo da la vida por nosotros. ¿Ya qué más puede dar? Da la vida por nosotros. ¿Y de qué manera? En el camino de la elección del hombre a la dignidad de hijo de Dios, se alza la cruz de Cristo, testimonio último de la admirable alianza de Dios con la humanidad, de Dios con el hombre, con todo hombre. Creer en este amor significa creer en la misericordia, significa creer en el amor que está presente en el mundo y que es más fuerte que todo el mal, en que el hombre, la humanidad, el mundo están metidos, están metidos. Y sin embargo, esta no es la última palabra del Dios de la alianza. Ella será cuando los primeros testigos del Señor, frente a la tumba vacía, exclamen: ha resucitado. Amor más fuerte que la muerte, más fuerte que el pecado. La cruz de Cristo, sobre la cual el Hijo, consubstancial al Padre, hace plena justicia a Dios, es también una revelación radical de la misericordia.
es decir, del amor que sale al encuentro de lo que constituye la raíz del mal en la historia del hombre, al encuentro del pecado y de la muerte. La cruz se convierte en signo escatológico, es decir, en signo escatológico significa definitivo, eterno. La cruz se convierte en signo escatológico. Solamente en el cumplimiento escatológico definitivo de la eternidad y en la renovación definitiva del mundo, el amor vencerá en todos los elegidos a las fuentes más profundas del mal, dando como fruto plenamente maduro el reino de la vida, de la santidad y de la inmortalidad gloriosa. El programa mesiánico de Cristo, programa de misericordia, se convierte en el programa de su pueblo, de su iglesia. O sea, la Pascua de Cristo es la fuente, porque Cristo en su muerte y resurrección, ¿no? En su muerte nos da todo, nos da todo. Y el Padre lo resucita. El consuelo de Dios a Jesús es la resurrección. El otro día leí eso y me gustó tanto, porque Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O el huerto de los olivos dice, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad. O sea, estaba en desolación, por decirlo así. Y bueno, en el huerto de Getsemaní ya lo consuela un ángel, ¿no? Pero en la gran consolación de Dios, el gran triunfo, la gran respuesta, la victoria es la resurrección. Y esa es la luz de la resurrección que debemos ver todo. También la pasión, y especialmente la pasión de Cristo. Y ahí se revela, se manifiesta la misericordia en este paso de la muerte a la vida. En esta entrega de Cristo, ahí se manifiesta la misericordia de una manera plena. Por eso dice, el programa mesiánico de Cristo, programa de misericordia, se convierte en el programa de su pueblo, de la iglesia. Es el legado de Cristo. El sermón de la montaña, especialmente aquellas palabras, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia, no constituye en cierto sentido una síntesis de la buena nueva, de todo el cambio admirable en ella encerrado, que es una luz sencilla, fuerte y dulce, a la vez, de la misma economía de la salvación. Nuestra fe se centra en el resucitado, quien presentándose en el cenáculo donde estaban los discípulos, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes los retengáis, les serán retenidos. Cristo nos pasa la misericordia. Y ahora nosotros somos los que actuamos instrumentos de misericordia. Es el tiempo de la iglesia. Ya no es el tiempo de Cristo, es el tiempo de la iglesia y del Espíritu Santo. Es nuestro tiempo. Tenemos que pasar a los demás la misericordia de Cristo. Vivirla y pasarla. La madre
de la misericordia. María canta en su visita a su prima Isabel, la misericordia de generación en generación. Nadie ha experimentado como la madre del crucificado el misterio de la cruz, el pasmoso encuentro de la trascendente justicia divina con el amor, el beso dado por la misericordia a la justicia, el beso dado por la misericordia a la justicia. En ella y por ella, el amor misericordioso no cesa de revelarse en la historia de la Iglesia y de la humanidad, en María. Tal revelación se funda sobre el tacto singular de su corazón materno, sobre su sensibilidad particular, sobre su especial aptitud para llegar a todos aquellos que aceptan más fácilmente el amor misericordioso de parte de una madre. Es este uno de los misterios más grandes y vivificantes del cristianismo, tan íntimamente vinculado con el misterio de la encarnación. Bueno, esto puede ser un poco, esto que estoy leyendo, un poco teológico, ¿no es cierto? Por decirlo así, pero bueno, es sana doctrina, ¿no es cierto? Y es la carta del Papa de San Juan Pablo II. Voy a leer otro apartado con este permiso de seguir un poco con doctrina, ¿no? Pero es tan linda la reflexión que hace el Papa sobre el misterio pascual, ¿no? Muerte y resurrección, que ahí se manifiesta plenamente la misericordia y luego como la madre de Jesús y madre nuestra estaba en ese misterio pascual, ¿no? En el centro. Y ahora dice, misericordia de generación en generación, imagen de nuestra generación. Nuestra generación es consciente de aproximarse al tercer milenio, decía San Juan Pablo II, ¿no? Esto es 1980, 1980. Y también de los cambios que están produciendo en la historia, que se están produciendo en la historia. Somos conscientes de eso. Los adelantos científicos y técnicos del presente eran insospechados hace apenas unos decenios. El panorama del mundo contemporáneo presenta también sombras y desequilibrios, no siempre superficiales. En Gaudium et Spes, esto es en el Vaticano, un documento del Vaticano II sobre la realidad del mundo, aparecen estas inquietudes que en estos años se han ido revelando mayormente. Fuente de inquietud. La sociedad vive la sensación de amenaza, nuestra sociedad contemporánea. La sociedad vive la sensación de amenaza. Amenaza del hombre sobre el hombre, ya sea en lo individual como en lo social. El estado de desigualdad entre hombres y pueblos no solo perdura, sino que va en aumento. Entonces acá el Papa se pregunta, ¿basta la justicia? ¿Basta la justicia? Hay al mismo tiempo un desarrollo de la conciencia de la justicia en los distintos ámbitos de la sociedad. La Iglesia ilumina este camino con su magisterio social, la doctrina social de la Iglesia. Al mismo tiempo,
que se compromete con obras concretas a favor del desarrollo, sobre todo a través del apostolado de los laicos y su compromiso con los cambios de la sociedad. El compromiso político, ¿no? Por ejemplo. La experiencia del pasado y de nuestros tiempos demuestra que la justicia por sí sola no es suficiente y que más aún puede conducir a la negación y al aniquilamiento de sí misma si no se le permite a esa forma más profunda, que es el amor, plasmar la vida humana en sus diversas dimensiones. O sea, la justicia necesita el amor para hacer verdadera justicia, ¿no? Y permanecer en su lugar. También debemos preocuparnos por el ocaso de tantos valores fundamentales que constituyen un bien indiscutible, no solo de la moral cristiana, sino simplemente de la moral humana, de la cultura moral. Bueno, hasta acá dejo, porque la seguimos la próxima vez, porque este Juan Pablo es bastante intenso en su doctrina, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora nos habló sobre el mundo, la realidad del mundo, ¿no? Y es interesante, como dice, ¿basta la justicia? No, hay que recurrir a algo más profundo, que es el amor, que respeta la justicia, la ilumina, la vivifica y a veces la trasciende, ¿no? Por eso la misericordia, ¿no? Ese es el beso del amor hacia la justicia. Bueno, esta es la fuente de Juan Pablo II en su carta encíclica. Y ahora paso a la tercera fuente, que es nuestra amiga Santa Faustina. Me gusta mucho Santa Faustina porque la siento muy sencilla cuando escribe, muy sincera en las cosas que dice y las cosas que se pregunta, ¿no es cierto? Bueno, como ya les dije, hay muchos aspectos en el diario de Santa Faustina que es así de gordo, ¿no? Y riquísimo. Entonces hay un índice con temas. Hoy elegí otros dos. Hoy elegí, me parecía interesante hablar de la humildad y de la santidad. Mm, qué bueno. Entonces voy a buscar unos números en Santa Faustina que nos iluminan acerca de la humildad. De Juan Pablo II pasamos a Faustina, dos polacos e increíblemente contemporáneas. Ahora estamos en el diario de Santa Faustina sobre la humildad. Hoy, dice Faustina, hoy, durante las vísperas, un dolor ha traspasado mi alma. Veo que esta obra supera mis fuerzas en cada aspecto. Soy una niña pequeña frente a la inmensidad de esta obra y solo por una orden clara de Dios procedo a cumplirla. Y por otra parte, también estas grandes gracias se han hecho una carga para mí y apenas la puedo llevar. Veo la incredulidad de las superioras y las dudas de todo tipo y en consecuencia el comportamiento desconfiado hacia mí. Oh Jesús mío,
veo que también las gracias tan grandes pueden ser un sufrimiento. Y verdaderamente es así. No solo puede haber sufrimiento por este motivo, sino que tienen que existir como una característica de la actuación de Dios. Entiendo bien que si Dios mismo no reforzara el alma en estas distintas pruebas, el alma por sí misma no lograría nada, pues Dios mismo es su escudo. Durante las vísperas, mientras continuaba contemplando esta especie de mezcla del sufrimiento y de la gracia, oí la voz de la Santísima Virgen. Has de saber, hija mía, que a pesar de ser elevada a la dignidad de la Madre de Dios, 7 espadas dolorosas me han traspasado el corazón. No hagas nada en tu defensa. Soporta todo con humildad. Dios mismo te defenderá. Dios mismo te defenderá, dice la Biblia. Más adelante en el diario, estas son palabras de Jesús. Este es Jesús que habla al alma de Faustina. Hoy tráeme a las almas mansas y humildes y a las almas de los niños pequeños y sumérgelas en mi misericordia. Estas son las almas más semejantes a mi corazón. Ellas me fortalecieron durante mi amarga agonía. Las veía como ángeles terrestres que velarían al pie de mis altares. Sobre ellas derramo torrentes enteros de gracia. Solamente el alma humilde es capaz de recibir mi gracia. Concedo mi confianza a las almas humildes. Comienza diciendo, hoy tráeme a las almas mansas y humildes y a las almas de los niños pequeños y sumérgelas en mi misericordia, le dice Jesús. Esta gracia divina me ha sido dada solamente por ser yo la más débil de entre todos los seres humanos. Por eso el Todopoderoso me ha rodeado de su particular misericordia. Por ser yo la más débil de entre todos los seres humanos. Al principio, ahora vuelve al comienzo del diario, va a contar algo vivido Faustina. Esto es más de los comienzos. Cuando me descubrí ante las superioras, una de ellas conoció mi alma y el camino por el cual Dios quería conducirme. Siguiendo sus indicaciones, empecé a avanzar rápidamente
en el camino de la perfección. Sin embargo, eso no duró mucho tiempo. Al descubrir mi alma más a fondo, no recibí lo que deseaba y a la superiora estas gracias le parecieron inverosímiles. Así que ya no pude obtener nada de ella. Me decía que no era posible que Dios conviviera tan íntimamente con una criatura. Yo temo por usted, hermana, si acaso no sea alguna ilusión. Tome consejo de un sacerdote. Pero el confesor no me entendió y dijo, es mejor que usted, hermana, hable de estas cosas con las superioras. Y así andaba, de las superioras al confesor, del confesor a las superioras, pero sin encontrar la paz. Estas gracias de Dios empezaron a ser para mí un gran sufrimiento. Más de una vez dije directamente al Señor, Jesús, tengo miedo de ti. ¿No eres acaso algún fantasma? Jesús siempre me tranquilizaba, pero yo siempre desconfiaba. Una cosa extraña, cuanto más yo desconfiaba, tanto Jesús me daba más pruebas de que Él era el autor de estas cosas. Cuanto más yo desconfiaba, tanto Jesús me daba más pruebas de que Él era el autor de estas cosas. Estos son los comienzos, los comienzos. En un número dice así, comprendí que algunas personas tienen el don especial de atormentar a los demás. Un don especial, el de atormentar a los demás. Los ejercitan a más no poder. Pobre aquella alma que cae bajo su mano. No cuenta nada. Las mejores cosas son juzgadas al revés. No juzgar nunca a nadie. Para los demás tener el ojo indulgente y para mí severo. Relacionar todo a Dios y en mis propios ojos sentirme lo que soy, es decir, la más grande miseria y la nulidad. En los sufrimientos estar paciente y tranquila, sabiendo que con el tiempo todo pasará. Sabiendo que con el tiempo todo pasará. Vamos avanzando en el diario ahora. Y ella va creciendo en su espiritualidad. El día de la renovación de los votos, la presencia de Dios inundó mi alma. Durante la Santa Misa vi a Jesús que me dijo estas palabras. Tú eres para mí un gran gozo. Tu amor y tu humildad hacen que dejo los tronos del cielo y me uno a ti. El amor allana el abismo que hay entre mi grandeza y tu nulidad. Tú eres para mí un gran gozo, tu amor y tu humildad hacen que deje los tronos del cielo y me una a ti.
El amor allana el abismo que hay entre mi grandeza y tu nulidad. Por la noche, mientras rezaba, la Virgen me dijo, su vida debe ser similar a la mía, silenciosa y escondida. Deben unirse continuamente a Dios, rogar por la humanidad y preparar al mundo para la segunda venida de Dios. El ideal de vida de la religiosa. Más adelante, dice así Faustina, tengo un gran deseo de esconderme. Quisiera vivir como si no existiera en absoluto, siendo una inclinación interior a esconderme profundamente, de modo que me conozca solamente el corazón de Jesús. Deseo ser una pequeña, silenciosa morada de Jesús para que Él pueda descansar en ella. No dejaré acercarse a ninguna cosa que pueda despertar a mi amado. El esconderme me permite tratar continua y exclusivamente con mi amado. Me relaciono con las criaturas solo cuando eso agrada a mi amado. Mi corazón ha amado al Señor con todo el poder del amor y no conozco otro amor, porque desde el principio mi alma se ha sumergido en el Señor como en su único tesoro. Tesoro. Un poquito más de humildad y después cambio. Dice Faustina, nunca soy servil ante nadie. Nunca soy servil ante nadie. No soporto adulaciones y la humildad es solamente la verdad. En una verdadera humildad no hay servilismo. Aunque me considero la más pequeña de todo el convento, por otra parte estoy contenta con la dignidad de ser esposa de Jesús. No importa que a veces oiga decir que soy soberbia, ya que sé bien que el juicio humano no logra descubrir los motivos de las acciones. No importa que a veces oiga decir que soy soberbia, ya que sé bien que el juicio humano no logra descubrir los motivos de las acciones. Al principio de mi vida religiosa, inmediatamente después del noviciado, empecé a ejercitarme en la humildad de modo especial. Es decir, no me bastaban las humillaciones que Dios me enviaba, sino que yo misma las buscaba. Y en un fervor exagerado, a veces me presentaba a las superioras como no era en realidad, y ni siquiera tenía la idea de tales miserias. Pero poco después Jesús me enseñó que la humildad es solamente la verdad,
pero poco después Jesús me enseñó que la humildad es solamente la verdad. Desde aquel momento ha cambiado mi manera de pensar. Siguiendo fielmente la luz de Jesús, comprendí que si un alma está con Jesús, Él no le permitirá errar. Ahora quiero leer unos puntitos sobre lo que piensa o sobre lo que dice el diario, ¿no? Sobre la santidad, sobre la santidad. Ahora he cambiado al tema de la santidad, de la humildad a la santidad. Dice sobre la santidad Faustina: la lengua es un órgano pequeño, pero hace cosas grandes. Una religiosa que no es callada nunca llegará a la santidad, es decir, no será santa. No se haga ilusiones, a no ser que el Espíritu de Dios hable por ella. En tal caso, no debe callar. Pero para poder oír la voz de Dios, hay que tener la serenidad en el alma y observar el silencio, no un silencio triste, sino un silencio en el alma, es decir, el recogimiento en Dios. Se pueden decir muchas cosas sin interrumpir el silencio, y al contrario, se puede hablar poco y romper continuamente el silencio. Oh, qué daños irreparables causa no guardar el silencio. Se hace muchos daños al prójimo, pero sobre todo a su propia alma. Oh Dios único en la Santísima Trinidad, deseo amarte como hasta ahora ninguna alma te ha amado. Y aunque soy particularmente mísera y pequeñita, no obstante, arrojé muy profundamente el ancla de mi confianza en el abismo de tu misericordia, oh Dios y Creador mío. A pesar de mi gran miseria, no tengo miedo de nada, sino que espero cantar eternamente el himno de la gloria. Que no dude alma alguna, que no dude alma ninguna mientras viva, aunque sea la más miserable, cada una puede ser una gran santa, porque es grande el poder de la gracia de Dios. De nosotros depende solamente no oponernos a la actuación de Dios. De nosotros depende solamente no oponernos a la actuación de Dios. En una ocasión conocí a una persona que pensaba cometer un pecado grave. Pedí al Señor que me enviara los peores tormentos para que aquella alma fuera preservada. De repente sentí en la cabeza el atroz dolor de la corona de espinas. Eso duró bastante tiempo, pero aquella persona permaneció en la gracia de Dios. Oh Jesús, qué fácil es santificarse. Es necesario solamente un poco de buena voluntad. Si Jesús descubre en el alma ese poquito de buena voluntad,
entonces se apresura a entregarse al alma y nada puede detenerlo, ni los errores, ni las caídas, nada en absoluto. Jesús tiene prisa por ayudar a esa alma. Y si el alma es fiel a esta gracia... Estaba hablando Faustina de que ella intercedió por una persona que iba a hacer el mal y que gracias a su intercesión no lo hizo y permaneció en la gracia de Dios. Y Jesús le dio un pequeño sufrimiento. Entonces dice Santa Faustina, Jesús tiene prisa por ayudar a esa alma. Si el alma es fiel a esta gracia de Dios, entonces en muy poco tiempo puede llegar a la máxima santidad, a la que una criatura puede llegar aquí en la tierra. Dios es muy generoso y no rehúsa a nadie su gracia. Da más de lo que nosotros le pedimos. La fidelidad en el cumplimiento de las inspiraciones del Espíritu Santo es el camino más corto. Lo que estaba diciendo antes Faustina es que con un poquito de buena voluntad que pongamos de nuestra parte, ya Dios hace la obra. Necesita un poquito de nuestra buena voluntad. Si abrimos un poquito la puerta, entra Dios de golpe. Algo así dice Faustina. Falta poquito. Sobre la santidad en Faustina. Estas son palabras de Jesús a Faustina. Cuando contemplas en el fondo de tu corazón lo que te digo, sacas un provecho mucho mayor que si leyeras muchos libros. Oh, si las almas quisieran escuchar mi voz cuando les hablo en el fondo de sus corazones, en poco tiempo llegarían a la cumbre de la santidad. Cuando contemplas en el fondo de tu corazón lo que te digo, sacas un provecho mucho mayor que si leyeras muchos libros. Oh, si las almas quisieran escuchar mi voz, cuando les hablo en el fondo de sus corazones, en poco tiempo llegarían a la cumbre de la santidad. Por la noche, estando yo en mi celda, vi repentinamente una gran claridad y en lo alto de esta claridad una enorme cruz, gris oscura, y de inmediato fui atraída cerca de esta cruz, pero mirándola fijamente no comprendía nada y rezaba para conocer lo que significaba. De pronto vi a Jesús y la cruz desapareció. El Señor Jesús estaba sentado entre una gran luz. Los pies y las piernas hasta las rodillas se hundían en esta luz de modo que no los veía. Jesús se inclinó a mí y me miró amablemente y me habló sobre la voluntad del Padre Celestial. Me dijo que el alma más perfecta y santa es aquella que cumple la voluntad de su Padre, pero son pocas estas almas. Con un amor singular mira al alma que vive según su voluntad. Y Jesús me dijo que yo cumplo la voluntad de Dios de modo perfecto, es decir, perfectamente. Y por eso me uno a ti y me relaciono contigo de una manera tan particular y tan estrecha.
dice Jesús. Dios envuelve con un amor inconcebible al alma que vive según su voluntad. Comprendí cuánto Dios nos ama, cuán sencillo es, aunque incomprensible, qué fácil es tratar con Él, aunque su majestad es tan grande. Con nadie me relaciono tan fácilmente y con tanta soltura como con Él. Ni siquiera la madre natural con su hijo, que la ama sinceramente, se entienden tanto como mi alma con Dios. Mientras estaba en esta unión con el Señor, vi dos personas y no estaba escondido delante de mí su interior. Triste el estado de estas almas, pero confío en que también ellas glorificarán la misericordia del Señor, del Señor. Les prometo que este es el último punto. La esencia de las virtudes es la voluntad de Dios. Quien cumple fielmente la voluntad de Dios se ejercita en todas las virtudes. En todos los casos y todas las circunstancias de la vida, adoro y bendigo la santa voluntad de Dios. La santa voluntad de Dios es el objeto de mi amor. En los más secretos rincones de mi alma vivo de su voluntad y por fuera obro en la medida que conozco interiormente que tal es la voluntad de Dios. Los tormentos, los sufrimientos, las persecuciones y todo tipo de contrariedades que vienen de la voluntad de Dios me son más agradables que los éxitos, los elogios y las alabanzas que vienen de mi voluntad. Ya terminé.